Hoy estamos iniciando una serie Amar como Jesús y ella está contenida dentro de lo que es la Semana Santa, y hoy estaremos dando el primer tema: perdonar a los pecadores. Y quiero que usted sea partícipe y no se pierda ninguno de estos 4 temas. Bueno, ya hoy está acá, quedan faltando 3 temas más que estaremos dando en los domingos subsiguientes, y que presten mucha atención en cómo Dios va a obrar a través de cada uno de ellos. Y les decía que yo crecí en un pueblito llamado Adaure, que allá conocí a Jesús, y somos de una familia bastante numerosa, varios hermanos. ¿Y para cuántos son aquí el hermano mayor? Para ver, hermano mayor que sea mayor que todos. Ay, qué bueno, hay bastante mayor que todos. El primero. ¿Y alguien que sea el segundo? ¿Segundo? Ajá. Segundo. ¿Otro que sea el tercero? ¿Y cuántos son natiecos aquí? El último de la familia. Ajá. Bueno, habemos varios. Qué bien. Pero ¿sabe una cosa? El hermano mayor, los mayores pasan a ser los que cuidan un poco siempre a los menores, ¿verdad que sí? ¿Le ha pasado? Pero cuando venía el segundo, cuando nació el primero, si usted es el primer hijo o la primera hija, cuando venía el segundo o la segunda, era como su juguetico. ¿Le pasó así? Que era como el juguetico suyo, que era, porque usted todavía estaba pequeño o pequeña. Pero, o el tercero, quizás en la foto usted no aparece en las primeras fotos que están los 2 primeros, o las 2 primeras, y dice, ¿por qué no estoy acá? Y en esto, ver que los natiecos siempre tenemos todos los demás hermanos que quieren cuidar de nosotros. ¿Verdad que sí? O nos quieren consentir, o nos quieren cuidar mucho. Pero también a veces el menor, cuando golpeaba al mayor, venía, siempre le llamaban la atención al mayor. Mire que usted es más grande que él. ¿A alguien le pasó así? Mire que usted es más grande que él. Y nuestros hermanos, o nosotros con nuestros hermanos, hacíamos juegos muy pesados. Yo soy el natieco y sí tengo unos cuantos hermanos antes que yo. Tengo 10 hermanos antes que yo. Yo sí tenía quien me cuidara. Yo sí tenía quien me cuidara. Pero mi hermano que me antecede, entre él y yo hay una diferencia de 5 años. Imagínense, entre mi hermana mayor y yo hay una diferencia de 20 años menos un día. 20 años de diferencia entre mi hermana mayor. Ya era una joven ya. Y mire, yo me crié entonces, si mi hermano que me antecede me lleva 5 años, entre esa diferencia, en ese tiempo vinieron también unos sobrinos que se criaron conmigo. Y entre nosotros siempre nos jugábamos, y habían unos juegos que eran muy pesados, habían unos juegos muy fuertes. A veces discutíamos o peleábamos, o le dañábamos los carritos, porque en aquel tiempo no teníamos celulares. No hace mucho tiempo, mis hermanos. Pero no teníamos celulares. Nuestros carros generalmente eran carros artesanales, que los hacíamos nosotros mismos, carros de pote, carros de madera. Usted quizás no sabe de eso. Usted estamos en la era moderna, donde es celular, donde es tablet, donde es la televisión. Pero entre nosotros a veces hacíamos juegos tan pesados que le dañábamos el carro a mi sobrino o a mi hermano que me antecede. Aunque discutíamos mucho, aunque peleábamos mucho, por decir un término, y nos poníamos bravos, siempre seguíamos siendo familia. Siempre seguíamos perdonando. Nunca quedamos bravos con mi sobrino o con mi hermano. Nunca quedamos de que no nos habláramos unos con los otros por algún juego, por algo muy pesado que le hacíamos, porque siempre nos perdonábamos. Y hoy quiero hablar del perdón. Perdonar a los pecadores y amar como Jesús. Y quiero llevarlos a la escritura en el libro de Mateo. Mateo fue un hombre que nadie lo quería ya en los judíos,
porque él se había convertido en un cobrador de impuestos para el imperio romano y este era lo peor que existía. Pero vea lo que escribe acerca de Jesús Mateo, y nos dice lo siguiente: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Mira esta palabra, ¿cómo lo tenemos? Empieza diciéndonos, si perdonas ¿a quién? ¿A quiénes? A los que pecan contra ti, a los que te hieren, a los que te hablan mal en alguna ocasión, a los que en alguna ocasión te despidió injustamente, que sentiste que ese jefe o esa jefa te despidió injustamente, de esa persona que habló mal de ti o de tu hijo o de tu hija, aquella persona que se metió en tu matrimonio y casi lo destroza. Esa persona que dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero encontramos la siguiente frase, y el siguiente versículo dice lo siguiente: pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Porque nosotros muchas veces nos creemos que podemos juzgar o no perdonar a la otra persona porque nos hizo una ofensa muy grande, me perjudicó tanto, me hirió tanto, me hizo tanto daño que no puedo perdonarlo, que no, en mi corazón no siento, no hay el deseo de perdonarlo. Pero ¿sabe quién lleva la carga? Es usted. No es la persona que le hirió, no es la persona que le perjudicó, no es la otra persona. Usted lleva el dolor y la herida en su corazón. Que cuando ve o escucha de esa persona, cuando usted sabe de esa persona o medio escucha su nombre, usted dice, no quiero saber nada de ello. Y parece que es que siempre la pone en el camino, o parece que es que siempre se la quiere encontrar. Parece que cuando viene por un camino, usted como que dice, pero esta persona siempre me la encuentro. Yo no la quiero ni siquiera mirar. Yo ni siquiera la quiero ver. Y si viene por esta calle, yo busco por este lado de la avenida, yo tomo el otro lado porque no me la quiero encontrar. Porque me hirió tanto que ni siquiera la quiero ver. Pero te quiero decir, si no perdonamos a aquellas personas que pecan contra nosotros, la palabra de Dios dice, en amarillo lo tenemos, hay un pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y lo primero que nos indica aquí es el perdón. Y Jesús se encontró en una condición muy terrible. En esta fecha de Semana Santa recordamos esa muerte y crucifixión de Cristo Jesús. En esta época recordamos a Jesús cuando fue juzgado, cuando fue llevado ante Pilato, cuando fue golpeado, cuando fue azotado por los soldados romanos, cuando fue con látigo, que esos látigos romanos, de esos verdugos que le golpearon, de esos soldados que le colocaron, le taparon el rostro y le golpeaban y le decía, dinos quién, si eres el Hijo de Dios, dinos quién te ha golpeado. De esa gente que pasaba y le escupía su rostro, de esa cruz en que murió duramente. Allí dice la Escritura en Lucas 23, 32 y 33, llevaron a los otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a la derecha y otro a su izquierda. Jesús fue contado entre lo peor, unos criminales. Jesús no había hecho nada para estar allí en esa condición. Jesús no había cometido ningún robo. Jesús no había matado a nadie. Jesús no había hecho nada y lo llevan allí con unos criminales, con lo peor de aquella sociedad en aquel momento. Y lo llevan y dice, cuando llegaron al lugar de La Calavera, allí los colgaron en la cruz. Y nosotros hemos visto la película y hemos visto en el cine o en la televisión que esas cruces se elevan, la levantan con unas cuerdas y la ponen en bien altas. Generalmente las cruces las colocaban casi apenas a unos centímetros del piso quedaban los pies de las personas crucificadas. Apenas a unos centímetros del piso, del terreno.
¿Por qué? ¿Cuál era la idea de esto? De que todo el que pasara allí por junto al camino, todo el que pasara y mirara esa cruz, le dijera las cosas por las cuales estaba allí colgado. Que mirara cara a cara y reconociera: esta persona me perjudicó, esta persona me robó, esta persona mató a un familiar, esta persona que está aquí se merece esto. Y estaba casi a la misma altura, porque las personas cuando levantaban la cruz a unos pocos centímetros, los pies, las rodillas quedaban semidobladas y la persona quedaba un poco más baja y colgando solamente de las manos. Allí en esa condición que le costaba respirar, porque en una condición colgado le costaba respirar, una condición que le habían golpeado su rostro, una condición que tenía una corona de espina, allí en un lugar entre criminales. Y aún un criminal le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mientras que otro podía reconocer: yo sí merezco estar aquí en esta cruz porque yo sí hice algo malo, yo sí merezco, pero le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este recibió de una vez una palabra de aliento de Jesús. Pero en esa condición tan dura, donde la gente le vociferaba, donde la gente le pasaba y le escupía el rostro, porque le miraba ahí de cerca y podía escupirle su rostro. Allí en ese nivel de bajeza que casi lo desnudaron, lo vejaron de tal manera, viene Jesús y con todo lo que les he mencionado y aún mucho más de lo que Él pasó allí, lo que Él pasó, de que no he mencionado, Jesús dice estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tenemos resaltada la palabra allí, perdón, porque no saben lo que hacen. Y el perdón es necesario para tener un corazón limpio, para tener un corazón sin heridas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos estaban allí, habían los soldados romanos y todo esto. Ellos lo que querían era ver a su verdugo allí. Eran verdugos que querían ver a esa persona morir. La muerte de la cruz era muy costosa para el imperio. Lo hacían con los criminales más fuertes. Hacían esto con la gente que quería que impactara la ciudad, que generara un impacto, que si alguien hacía lo que estos estaban haciendo, lo que ellos habían hecho, iban a pasar por algo similar. Y allí Jesús, a pesar de todas estas cosas, a pesar de todas las cosas que había sufrido, podía decir: perdónalos. El Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, el que había dejado el trono de gloria y de honra para venir a tomar forma de ser humano, ese hombre dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo, a pesar de todo lo que ha hecho. Y te quiero llevar entonces en esto a dos principios para el perdón. Te quiero mencionar dos principios, porque quizás tú en este lugar conoces de Jesús, has aceptado a Jesús como tu Salvador, estás viviendo en la vida cristiana y tienes tiempo en los caminos del Señor, pero quizás puede haber en tu corazón una herida que alguien te causó. Puede haber una herida que te causó el papá que te abandonó. Puede ser la herida que te causó la mamá que te abandonó, la madre que te dejó. Puede haber causado una herida la esposa que te traicionó, la esposa que te abandonó, o el hombre que abandonó el hogar, que abandonó la familia. No sé cuál puede ser la herida que puedas estar viviendo en este momento, o que hayas vivido y te haya generado una herida en tu corazón que necesita ser curada y ser sanada. Porque las heridas, cuando no son curadas y sanadas, cualquier golpecito la hace generar nuevamente sangre o infección. Y lo primero que tenemos que hacer, y que la palabra de Dios nos enseña, es que orar por los que nos hacen daño. ¿Cómo voy a orar, pastor? Usted está loco. ¿Cómo voy a orar por ese hombre que me traicionó? ¿Cómo voy a orar por mi mamá que me abandonó y tanto daño me hace? Quizás hoy yo no fuera lo que soy porque ella me abandonó. Si ella no hubiera estado conmigo, o él, mi esposo, mi esposa, o si no me hubiera herido al jefe, si no me hubiera votado. No sé cuál puede haber sido la causa que puedas haber vivido, y que en tu corazón hay algo que está como una herida allí en tu vida. Y te digo, ora. El primer principio: ora por los que te hacen daño.
Pastor, pero la Biblia no dice eso. ¿Cómo va a decir la Biblia eso? Yo podía orar y decirle, sí, yo quiero orar, pero me hizo tanto daño que voy a orar para que una gandola le pase por encima. Voy a orar para que le vaya mal en la vida. No, la Biblia no nos está diciendo eso, porque esa es la oración que tú y yo quisiéramos hacer. Que muchas veces por la herida que nos causó, cuando sabemos de alguien, ojalá le vaya peor como me fue a mí, porque me abandonó. Pero vamos a ver qué tipo de oración quiere Jesús que tú y yo hagamos. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú y yo oremos? La Biblia nos dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, en Lucas 6:28. Podemos decir, oren, lo tenemos en amarillo, oren por aquellos que los lastiman. ¿Te atreves a hacer eso? ¿Tú tienes la fuerza para orar? Estoy seguro que nos falta la fuerza para hacerlo. Estoy seguro que nos falta la fuerza y podemos decir, no, es que no siento orar por esa persona. Es que no siento, hasta que yo no sienta en mi vida que yo puedo hacerlo. ¿Cómo voy a perdonar el abandono que me hizo ese marido tan maluco? ¿Cómo voy a perdonar el abandono que me hizo tal? ¿Cómo voy a perdonar la herida que me causó cuando me despidieron de mi empleo? ¿Cómo voy a perdonar lo que me hizo esta persona? ¿Cómo voy a orar por él? Pero la Biblia nos dice, oren por aquellos que los lastiman. No es un sentimiento, porque nuestros sentimientos pueden subir o bajar. Es una decisión. Es una decisión. Porque cuando tú empiezas a orar y decirle a Dios, Dios, tú sabes que esto para mí es muy difícil. Tú sabes, Dios, que esta persona me causó tanto daño en mi corazón y tengo una herida tan profunda en mi corazón. Pero hoy te puedo decir, Dios mío, voy a orar por ella, porque tu amor, así como me alcanzó a mí, puede alcanzarlo a él o a ella también. Que tu amor es infinito y es grandioso. Y empiezas a orar y tú empiezas a liberar esa falta de perdón que muchas veces se convierte en amargura o resentimiento en el corazón. La falta de perdón es como llevar un gancho de esos que se colocan, no sé si usted los ha visto en las carnicerías, donde colocan las piezas de carne, ¿verdad? No sé cómo se llama ese gancho. Es como una S, un garfio, ese gancho es como usted llevara ese gancho cuando no ha perdonado y lleva arrastrado su brazo, va tomado de uno y la otra punta la lleva la otra persona. Porque usted se puede ir de aquí de Venezuela, usted se puede ir del país y usted puede estar en México, puede estar en Chile, puede estar en Perú, puede estar en la China. Pero cuando usted llama para acá para saber de Venezuela, alguna situación o algún momento o algo te va a hacer recordar lo que tú te llevaste, porque no te fuiste sano, no te fuiste sana. Porque lo que te llevas en el corazón no es una maleta, te lo llevas, no lo llevas afuera, lo llevas dentro. Y en algún momento allá va a haber una situación o va a haber algo que te va a traer de recuerdo esa situación que tú anteriormente viviste. Si fue con un jefe, quizás allá vas a encontrar un jefe que te va a revivir lo que viviste con él. Pero empezamos a orar y el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a tocar nuestro corazón. El Señor empieza a obrar de manera maravillosa. Porque encontrábamos en la Escritura y Jesús hablándole a los judíos y hablándole al pueblo. ¿Y cómo voy a orar por los que lastiman? Cuando Jesús hablaba, encontramos en la Escritura lo siguiente, que está también en la ley de Moisés. Y Jesús se refiere a esto y dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. En este primer principio es amar al enemigo, orar por nuestros enemigos. A aquellos que nos persigan, a aquellos que te hicieron daño o quizás se están perjudicando ahora, pero tú empiezas a orar. Quizás hay una herida en tu corazón, quizás hay algo en tu vida que hoy necesita ser tocado por el Espíritu de Dios. Y cuando empiezas a orar, tu actitud empieza a cambiar.
Cuando empiezas a orar, la actitud tuya empieza a cambiar. Ya no vas a estar pensando en que les vaya mal. Ya la oración empieza a cambiar tu corazón. Ya empieza a cambiar la actitud. Y quiero dejarte esta frase. Una actitud correcta llevará eventualmente a acciones correctas. Una actitud correcta te llevará eventualmente a acciones correctas. Ya si empiezas a cambiar de actitud, ya no estás deseándole que le vaya mal, ya no estás pensando en que una gandola le pase por encima, sino que ya tú estás orando y tu corazón empieza a ser transformado y empieza a ser tocado y tu actitud empieza a cambiar. La actitud de ver las cosas hacia esa persona, la actitud de mirar las acciones de esa persona, tu actitud empieza a cambiar y eventualmente las acciones tuyas van a ser diferentes. En vez de odiar, en vez de desearle el mal, en vez de como se dice, de tratar de desviarte de la calle, ya ese día que lo encuentras esa persona, ya el día que encuentras esa persona que te hizo daño, ni siquiera vas a intentar desviarte de la calle, vas a seguir, porque tú dices, ya mi vida ya es diferente. La actitud tuya empieza a ser cambiada, mi actitud empieza a ser transformada. Y allí entonces cuando estamos orando viene otro principio que te voy a dar. Y es perdonar como hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? ¿Cuántos sienten el perdón de Dios? La Escritura nos dice que Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo con ellos? Se olvidó de ellos y lo echó al fondo de la mar y nunca más se acordó de ellos. Nunca más se acordó de ellos. Si Jesús me perdonó a mí así de tal manera, si Jesús perdonó mi vida, ¿no puedo yo perdonar a los demás? ¿No puedo perdonar a ese padre? A esa madre que me abandonó, a ese esposo que me abandonó, a la esposa que me abandonó. ¿No puedo yo perdonar? ¿Quién sufrió más? ¿Quién llevó más? ¿Jesús o tú? ¿Jesús, lo que sufrió Jesús o lo que te hicieron a ti? ¿Cuál es mayor? ¿Quién no merecía perdonar? ¿Quién no merecía perdón? Jesús no había pecado, Jesús no había hecho nada malo. Sin embargo, oró, hizo una oración del perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la Biblia nos dice en Colosenses 3:13: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Diga conmigo, perdona. Vamos a ver lo que está amarillo. Perdonen a todo el que los ofenda. Porque vamos a recibir ofensas. Podemos haber recibido ofensas o podemos recibir ofensas. Pero Dios nos ha llamado a perdonar todo lo que nos ofende. Recuerde que el Señor los perdonó. ¿A quién? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a todos. La Escritura es fuerte, pero es la que nos trae libertad. Porque mientras usted y yo no perdonemos, vamos a ser cautivos de la herida que nos hicieron. Y hay personas, y pastor, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo cambiar esa situación si era mi papá o era aquella persona, pero ya hoy no está, ya murió? Pero quizás tú todavía no lo has perdonado en tu corazón. Quizás tú dices, siempre recuerdo eso que me hizo esa persona. Puede venir el recuerdo, pero no hay el deseo de venganza, no hay ese rencor, no hay esa herida que cada vez que recuerdas a esa persona te hace sentir tan mal. Y tú puedes hoy decirle al Señor, Dios, yo sé que ya Él no existe, yo sé que ya Él no está, pero voy a perdonar, voy a decidir sacar esa herida de mi corazón para yo vivir libre,
Porque mis hijos y mi familia y los que siguen tenemos que vivir libre. Puede ser que me haya perjudicado muchísimo ese esposo. Puede ser que te haya perjudicado muchísimo esa esposa. Puede ser que esa persona haya sido la chismosa que hizo que tu matrimonio se separara. Puede ser que esa persona haya perjudicado y haya hablado mal de tu hijo, de tu hija. Porque hay una cosa que le duele muchísimo a uno: que hablen de nuestros hijos, que le hagan un daño a nuestros hijos. Pero tenemos que estar dispuestos a perdonar. Porque nuestros hijos, por muy duros que sean, por muy malos que sean, para las madres siempre lo perdonan y nunca lo abandonan. En una ocasión estaba allí en los tribunales y estaban llevándose unos personas reos que los sacaban de allí para coro. Y allí estaban las madres. Allí estaban las madres apoyándolos, aunque sabían que habían cometido errores, aunque sabían que habían cometido fallas, quizás hasta le habían vendido las cosas de su casa, quizás hasta la habían maltratado. ¿Quién sabe cuántas cosas le podían haber hecho? Pero esas madres estaban dispuestas a perdonar a sus hijos por mucho que le hubieran hecho daño. Pero así es el Señor. El Señor tiene más amor que el amor de una madre. El Señor nos perdona nuestros pecados y perdona el pecado de toda la humanidad, porque Jesús murió para el perdón de los pecados de todo ser humano. Por eso es que esa palabra que dio, solamente aquellos que lo latigaron, no estaba cerrada allí, estaba para toda la humanidad que lo aceptara, porque ellos lo castigaron físicamente. A Jesús lo golpearon y lo vejaron, pero quién sabe cómo, de qué manera nosotros estamos lacerando y golpeando el cuerpo de Cristo. ¿Quién sabe si la falta de perdón nuestro está haciendo un golpe, un latigazo en el cuerpo de Jesús? No lo estamos haciendo físicamente, pero hemos latigado el cuerpo de Jesús. Y la falta de perdón se convierte en amargura en nuestros corazones. Se convierte en un resentimiento. Y eso va creciendo. Y la otra persona quizás está feliz viviendo su vida y usted está lleno de rencor, está lleno de resentimiento, tiene su corazón con heridas. Y les quiero dejar esta frase final de Anne Lamott. Y dice: la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La amargura es como si yo tomo veneno y espero que la otra persona muera. Y es el veneno que yo estoy tomando cuando no decido dejar a la otra persona libre de lo que me hizo. Es el veneno que meto en mi vida, que meto en mi mente, que trago en mí, que va perjudicando mi caminar, que va perjudicando mi vida. Y que eso a la final soy yo el que tengo el problema. Y la otra persona vive su vida, pero tú vives lleno de amargura y resentimiento por una herida que puede haber sido que haya pasado hace 20 años, pero tú la sientes que todavía está allí. Que puede haber pasado hace 10 años y tú sientes que todavía está allí. Que te hirieron de tal manera que tú sientes que todavía eso está allí en tu corazón. Pero hoy te llevo a la palabra que empieces a orar y empiezas a perdonar. Porque cuando tú tomas una decisión, vas a hacer una acción. Pero si tú estás esperando los sentimientos, por los sentimientos, en algún momento vas a decir sí quiero, pero en otro momento vas a decir no quiero perdonar. Y yo quiero que tú te coloques de pie, que se coloque de pie toda la iglesia. Y que medites un momento. ¿Qué cosas en tu vida hay que no has perdonado? ¿A quién no has perdonado? Y ahora vas a empezar a aplicar los dos principios. Voy a aplicar el primero, es orar por los que os persiguen. Orar por aquella persona que me hizo daño, porque el amor de Dios también lo puede alcanzar. Se cuenta Gigi Ávila,
hubo el esposo de una de sus hijas, la mató, una de las hijas de Gigi Ávila. Y este hombre fue a la cárcel y Gigi Ávila escribió una carta que decía que lo perdonaba, porque el perdón es una decisión y una acción. Había matado a la hija de Gigi. Más nos ha perdonado Jesús a nosotros que lo que podamos perdonar lo que alguien nos hizo. Quizás en este momento, tú, en esta mañana que has estado acá, o mejor dicho ya la tarde, ha llegado a tu mente alguna acción de alguien, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, o tu ex esposo, tu ex esposa, o de alguien que te hirió tanto que tú dijiste una palabra: nunca le voy a perdonar. Pero quiero decirte hoy una palabra que borres ese nunca, y hoy sea el día en que perdones en tu corazón y perdones en tu vida el daño que te hicieron, porque vas a estar libre, eres tú. Esa herida empezará a curarse. Y quizás tú dices, hoy puedas decir: no tengo las fuerzas para orar, pero el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para orar y para perdonar. Y quiero que en esta mañana hagamos una oración. Y tú eres el que examina tu corazón, y el Espíritu Santo también le pueda dar lugar en tu vida. Y puedas empezar en esta mañana a orar por esa persona, o esas personas que en algún momento perjudicaron o hirieron tu vida, o alguien a quien tú amas mucho. Y luego empieces a decir en tu corazón: lo perdono aunque te cueste mucho. Y le podamos salir de este lugar livianito, sin ese peso, sin ese gancho que te une emocionalmente y dolorosamente a una herida. Y tú puedas dejar eso atrás y decir, como dice la Escritura: dejando atrás ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es bien clara y nos dice que si Jesús perdonó nuestros pecados, nosotros debemos perdonarlos a quienes nos ofenden o a quien peca contra nosotros. Porque si no lo perdonamos, no tenemos el perdón de Jesús. No tenemos el perdón de Jesús. Y en esta mañana esta hora es el momento de que empieces a dejar esa herida atrás y empieces a perdonar, para que tú seas libre. La otra persona está libre, pero tú necesitas ser libre. Y las cosas empiezan a cambiar en tu corazón y en mi corazón. Padre amado, en esta hora tú conoces cada una de nuestras vidas, y tú conoces cada persona y cada uno, Dios mío, de los que estamos acá. Tú conoces qué heridas puede haber en el corazón de esa mujer, de ese hombre, de ese esposo, de esa hija, de esa esposa. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios omnisciente y que conoces todas las cosas. Quizás, Padre amado, hay heridas tan profundas que han sido difíciles de curarse. Pero hoy es el día de la oportunidad, Dios mío, en esta oración de pedir, Dios amado, por esa persona que perjudicó, por esa persona que hirió. Que tu amor y tu gracia lo alcance, pero que pueda salir libre en mi corazón de esa herida, Padre mío. Que hoy tú te lleves toda esta carga, que aunque me cuesta, Padre amado, orar por esa persona, aunque me cuesta abrir mis labios y mencionarlo, aunque me cuesta eso porque fue tan grande el dolor que causó en mi corazón, pero tu dolor fue más grande, tus heridas fueron más grandes,
porque tú eras santo y tú en la muerte del Calvario, en la cruz, allá llevaste mucho dolor, que es más grande que el dolor que puedas sentirlo ahora. Y tú en medio de ese dolor, en medio de esa dureza, tú pudiste exclamar: Padre amado, tu palabra fueron: perdónalos. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes para perdonar la herida de esa persona que causó en mi corazón.